Buen día ingeniero, buen día compañeros todos. Somos los integrantes del grupo 3 del curso de métodos numéricos. En esta ocasión vamos a presentar el siguiente trabajo, que es la optimización del diseño de anclajes mediante la técnica de elementos finitos en excavaciones profundas para edificaciones en la ciudad de Ayacucho. Los integrantes los mostramos en la pantalla y procederemos a presentar nuestro trabajo. Bueno, ya. Empezaremos por el planteamiento de nuestro problema. En el mundo actual se viene dando un fenómeno masivo de crecimiento demográfico que tiene como consecuencias diversos problemas, como la necesidad de más espacios para las viviendas, el trabajo, el tránsito, servicios básicos, entretenimiento, etc. Aunado a estos problemas viene el factor de la poca disposición de espacio que tenemos para solucionarlos. Es por eso que alrededor del mundo, ingenieros, arquitectos vienen dando ideas a soluciones a estas vicisitudes. Como nuestra ciudad es parte de este cambio global, se han ido pensando diversas opciones. Una de estas podría ser la construcción de edificios de gran altura, pero esto conlleva tomar distintas medidas. La principal de ellas vendría a ser la mayor profundidad de excavación para garantizar la estabilidad de nuestras estructuras y el refuerzo de las masas de suelo propensas al fallo. Para afrontar esta medida internacionalmente, se vienen haciendo uso de sistemas de muros anclados, un método que permite estabilizar excavaciones profundas, fundamentándose en el uso de tirantes de anclaje capaces de soportar las fuerzas ejercidas sobre el muro, ya sean empujes del suelo, freáticos y sobrecargas. Lastimosamente no existen estudios fehacientes del uso de este método en nuestro país, lo cual conlleva a no tener parámetros establecidos ni normativas. No obstante, existen algunos trabajos que están basados en estudios internacionales. En base a todo lo dicho, surge nuestro deseo de proponer una propuesta de diseño de anclajes con ayuda de los elementos finitos y el software geotécnico Plaxis y ver los parámetros que varían acorde a esto. Por eso, así, en el presente trabajo nos hemos planteado de qué manera el análisis de un sistema de muros anclados mediante el método de elementos finitos podría optimizar el diseño en futuros proyectos de edificación en nuestra ciudad, Ayacucho, y como adición a lo anterior, ¿qué parámetros serían necesarios para lograr eso? ¿Y cuánto variaría sobre la situación actual, ya sea en materia económica y en materia estructural? Hablando de los objetivos que deseamos cumplir con el presente trabajo, vendría a ser el optimizar el diseño inicial de anclajes mediante la técnica de elementos finitos en excavaciones profundas en el distrito de Ayacucho, más específicamente en la Asociación Provivienda Janet Vázquez. Y en los objetivos específicos tomaríamos el determinar los parámetros variables necesarios para optimizar el diseño inicial de anclajes aplicados a proyectos de edificación usando el método de elementos finitos. Y en términos también económicos, encontrar el porcentaje de ahorro o si hay algún varío dependiendo al bulbo del diseño inicial de los anclajes. También demostrar que existe una distancia entre el bulbo del anclaje que no trabaja estructuralmente durante el tensado de anclajes usando el método de elementos finitos. Marco teórico: estructuras de sostenimiento de tierras. En general, estos se dividen en dos categorías principales. El primero en muros de retención convencionales y el segundo vendría a ser muros de tierra estabilizados mecánicamente, es decir, en muros no convencionales. Muros de retención convencionales. Los muros tradicionales son sistemas de conservación del suelo para muros de pequeña altura. Los suelos, así como otros materiales, tienen un ángulo de reposo propio para lograr una pendiente mayor que la proporcionada por dicho ángulo, que se requiere de algún tipo de muro o soporte que evite el deslizamiento. Con este fin se emplean comúnmente los muros de retención o también llamado muros de sostenimiento. Los muros de retención convencionales se clasifican
en muros de gravedad, en muros en voladizo y en muros con contrafuertes. Muros de gravedad se construyen con concreto simple o con mampostería, dependen de su peso propio y de cualquier suelo que descanse sobre la mampostería para su estabilidad. Este tipo de construcción no es económico para muros altos. En muchos casos, una pequeña cantidad de acero se usa para la construcción de muros de gravedad, minimizando así el tamaño de las secciones del muro, denominados generalmente muros de semigravedad. En esta figura se puede apreciar muros en voladizo. Los muros de retención en voladizo están hechos de concreto reforzado y constan de un tallo delgado y una losa de base. Este tipo es económico, hasta una altura aproximada de 25 pies. Aquí se observa muros con contrafuertes. Los muros de retención con contrafuertes son similares a los muros en voladizo. Sin embargo, a intervalos regulares estos tienen losas delgadas de concreto conocidas como contrafuertes, que conectan entre sí el muro con la losa de la base. El propósito de los contrafuertes es reducir la fuerza cortante y los momentos flexionantes. Para diseñar apropiadamente los muros de retención, un ingeniero debe conocer los parámetros básicos del suelo, es decir, el peso específico o el peso volumétrico, el ángulo de fricción y la cohesión del suelo. Conocer las propiedades del suelo detrás del muro permite al ingeniero determinar la distribución de la presión lateral necesaria para el diseño. Los muros no convencionales. Estos métodos se caracterizan por introducir en el terreno un elemento de características especiales que trabajan a tensión para mejorar su resistencia, y generalmente se introducen columnas inyectadas, geomallas y anclajes. Los anclajes son dispositivos constituidos por tirantes o por barras rígidas que, integradas en un talud de roca o en ciertas partes de una obra como muros o zapatas, pueden, trabajando a tracción, aumentar su resistencia y su estabilidad, como se puede apreciar en esta figura. Elementos de contención, muros anclados. Los muros anclados son estructuras de sostenimiento de taludes, los cuales poseen anclajes mecánicos al terreno que pueden ser temporales o permanentes, y los muros anclados están compuestos principalmente por un muro o una placa de concreto armado, el cual está anclado al suelo mediante un sistema de anclajes que evite que falle el talud generado por la excavación. Tipos de muros anclados. Tenemos, por su forma de trabajar, anclaje activo, anclaje pasivo y anclaje mixto. Por su tiempo de actuación, anclaje temporal y anclaje permanente. Por sus mecanismos de sostenimiento, anclaje de adherencia y anclaje por fricción. Por el tipo de material de anclaje, anclaje de barra y anclaje de cables. Según la longitud libre de la barra, tenemos al anclaje de juego libre y al anclaje bloqueado. Según el ángulo de inclinación, tenemos al anclaje descendente y al anclaje ascendente. Componentes principales de un muro anclado. Pared de revestimiento estructural. Elemento estructural de hormigón con armadura longitudinal y transversal, cuya función principal es soportar la carga generada por la interacción anclaje-suelo. En otro componente principal tenemos a las obras de drenaje. Se refieren a canaletas en la parte superior de la pared y en la parte inferior de la misma para recoger el agua y la escorrentía superficial. Anclajes. Son dispositivos capaces de transmitir las fuerzas de tracción que le son aplicadas a un lecho de terreno existente. A través de estas imágenes tenemos la secuencia constructiva de los muros anclados. Lo primero es el movimiento de tierra, también llamado excavación. Luego la perforación del terreno e inyección. Luego vendría a ser el armado del muro, como podemos ver en la imagen. Y luego tenemos elaboración y lanzado del concreto. Y finalmente tensado del anclaje. Modos de falla. Fallas locales o internos. Estas fallas están referidas a las partes internas del sistema, es decir, la falla individual de los distintos elementos que componen el sistema. Los modos de falla interna se pueden clasificar de la siguiente manera. Tenemos falla por fluencia del tendón del anclaje. Al colocarle la carga del tensionamiento al acero del tendón, recibe esfuerzos de tensión. Si la carga aplicada es mayor que la capacidad estructural del tendón, ocurre la falla. Luego tenemos la falla por la unión bulbo-suelo. Los anclajes movilizan
una fuerza perimetral entre el bulbo y el suelo. La resistencia de esta interfase depende de la presión normal, de la fricción y la cohesión en el perímetro del bulbo. Luego, la falla por desplazamiento del tendón. El mecanismo de falla de la unión entre el tendón y el groove incluye problemas de adherencia, fricción e integración mecánica entre el acero del cable y el groove. Luego tenemos modos de falla generales o externas. Estos modos de falla están referidos a las superficies de falla que pueden o no pasar por los anclajes, ¿no? Estas superficies potenciales de falla son las masas de suelo que generalmente son trazadas como arcos o bloques. Los principales tipos de falla externa son tres, ¿no? Falla por deslizamiento, falla por vuelco y la falla rotacional, o también conocido falla por estabilidad global. La falla por deslizamiento, para prevenir este modo de falla, se efectúan análisis convencionales en la base de la estructura de retención en los que intervengan todas las fuerzas actuantes. En este caso, resulta crítico contar con estimaciones razonables de la resistencia del suelo involucrado. Y en la falla por vuelco, en este caso se deben tomar en cuenta todas las fuerzas que actúan en el elemento de retención. Y bueno, ¿no? De ser necesario deben analizarse la posibilidad de que el volteo ocurra a diferentes profundidades, alrededor de uno o más puntos de giros. Y en la falla rotacional aquí pueden aplicarse los métodos convencionales para el análisis de estabilidad global del sistema. Y esta verificación es la más importante porque garantiza que el sistema no colapse para ubicar los anclajes delante de la superficie de falla de talud del proyecto. Método de elementos finitos. Este es un método numérico utilizado para la resolución de ecuaciones diferenciales parciales. El desarrollo del método de elementos finitos para resolver un problema de ecuaciones diferenciales parciales con condiciones de contorno requiere: 1. El problema con variables. El dominio de cada variable tiene que estar en un rango independiente. 3. Sistema de ecuaciones finitos. Y por último, sistema de ecuaciones con soluciones finitas. Estos pasos permiten construir un problema de una ecuación diferencial parcial, el cual se encuentra en un espacio vectorial de dimensión no finita, con soluciones acordes a los valores de contorno. Y los pasos para el cálculo mediante un programa algoritmo son preproceso, el cálculo y postproceso. Software geotécnico Geo5. Geo5 es un software geotécnico diseñado para resolver diferentes problemas geotécnicos, desde estructuras básicas como verificación de cimentaciones, muros, estabilidad de taludes, hasta proyectos altamente especializados como son el análisis de túneles, daños debido a la construcción de un túnel, estabilidad de roca, etcétera, etcétera. Cada programa Geo5 resuelve un tipo definido de estructura, porque el usuario puede adquirir solo los programas que necesitará en su proyecto. En su catálogo de programas tenemos para cientos de excavaciones, diseño de muro de pantallas, estabilidad de rocas, estabilidad de talud, excavación en pozo, vigas, zapatas, etc. Bien, continuando con la exposición, ¿no? Vamos a hablar sobre los métodos de investigación, ¿no? Entonces, nosotros, ¿no? Para esto tenemos un caso de estudio, ¿no? Este estudio se realizó en la Asociación Provivienda Enet Vázquez, 11 de junio, del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga y departamento de Ayacucho. Se cuenta con el estudio del suelo del lugar, y los parámetros que nos da el estudio del suelo es el peso unitario, ángulo de fricción interna, cohesión del suelo y coeficiente de Poisson. Bueno, teniendo el tamaño sugerido según las fórmulas que nos proporcionan las normas extranjeras, se van a comparar con los resultados obtenidos en el programa Geo5, ¿no? Se va a considerar que en este terreno se construirá una vivienda con 2 sótanos. Bueno, para la estratigrafía del suelo nos hemos basado, ¿no?, en la norma E050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y para ello hemos hecho, ¿no?, las investigaciones del campo, ¿no? Se ha realizado para esto una calicata a suelo abierto, ¿no?
Bueno, para esta investigación nos hemos apoyado en los perfiles del suelo, ¿no? Basándonos en la exploración del campo, ¿no? Para esto, como lo dije, se realizó la calicata número 1. Así también nos apoyamos en los ensayos, ¿no? Tenemos por un lado el ensayo estándar, ¿no? Con los cuales se clasifican los suelos, ¿no? Y se determinan las propiedades físicas. Así también tenemos el ensayo especial, con los cuales se busca determinar la capacidad de carga de los suelos estudiados y si es capaz de soportar esfuerzos producidos por las estructuras a cimentar, ¿no? Las consideraciones de sismos. Hemos realizado un estudio de estabilidad del sistema en dos condiciones, ¿no? La primera condición estática y la otra condición es pseudoestática. Para la condición pseudoestática, ¿no?, se necesita saber el valor de un patrón, ¿no?, el cual es la aceleración sísmica. Entonces hemos tomado, ¿no?, estos factores basándonos en que las paredes de anclaje perimetral de la excavación son temporales, ¿no? O sea, para 2 años, ¿no?, de vida promedio, ¿no? Luego serán soportados por columnas, losas, etcétera, ¿no? Continuando con la exposición, voy a exponer lo que es el método de equilibrio límite. Nos dice que este método es más utilizado para lo que es el cálculo de los factores de seguridad, que es más sencillo y que se acerca a lo que es a la realidad, ¿no? En condiciones para los taludes, ¿no? También que generalmente, como es sencillo de utilizar, generalmente se usa lo que es este método, ¿no?, equilibrio límite. También tenemos lo que es el otro método, método de Bishop, que este método desarrollado por Bishop en 1955 como un método de rebanadas, ¿no?, que nos da las siguientes condiciones, ¿no?, que la superficie de la altura tiene que ser circular, ¿no?, la masa deslizante se divide en secciones, ¿no?, que es verticales. También se establece lo que es el estado de equilibrio de momentos respecto al centro del círculo, ¿no? También lo que son las fuerzas verticales en cada segmento, que se obtienen las fuerzas normales, ¿no?, y que se tiene que ignorar las tensiones tangenciales, ¿no?, entre los segmentos y se consideran las normales, ¿no? Ese sería lo que es el método de Bishop, ¿no? También tenemos lo que es un método de Yang-Bu, que es el simplificado, que fue hecho en el año 1968 y que puede aplicarse en cualquier superficie de deslizamiento, ¿no? Este método se satisface los equilibrios de las fuerzas, tanto verticales como horizontales, ¿no? Sin embargo, los equilibrios de los momentos también, ¿no?, se puede hacer. También tenemos lo que son generales diseños de anclaje de muros anclados. Aquí, por ejemplo, se aplica lo que es el método de Graf. Nos dice que, por ejemplo, tenemos las tensiones 1 y tensiones 2, haciendo una sumatoria de fuerza entre lo que es EA y EP. Tienen que sumar un resultado que nos den lo que son los valores de T1 T más 2, ¿no?, que serían los resultados realizando un equilibrio de pantalla, ¿no? También tenemos lo que son cálculos de longitud libre de anclaje. ¿Cómo se calcula, no? Tenemos esta fórmula para calcular lo que son teniendo h como la altura desde la base del muro hasta el anclaje de donde que termina el muro, ¿no? También tenemos el ángulo de fricción, que sería phi entre 2. También tenemos lo que es el ángulo de inclinación del anclaje, ¿no? También tenemos lo que son los cálculos de las inclinaciones de los anclajes, también que generalmente varía entre los 10 a 30 grados, ¿no?, que como son estándar ya, ¿no? Y tenemos que tener en consideración lo que son las separaciones, ¿no?, que deben ser mayor que 1.2 metros las separaciones entre los anclajes, ¿no?
Ya tenemos los diferentes parámetros y características necesarias para el diseño de los anclajes. Y ya se va a calcular lo que son la longitud libre de nuestro anclaje, ¿no? Que sería, tenemos un ángulo de fricción que sea 15 grados y de Poisson 28.85 grados, una altura de 6 metros, ¿no? Entonces calculamos el ángulo y nos va a dar uno de 30.57, 30.75 grados, 75 grados también, y en C nos da 74.425 grados, ¿no? Y esto calculando una longitud libre de anclaje nos da lo que son 5.1683 metros, ¿no? Y eso se va a calcular lo que son las realizamos con la siguiente fórmula. Longitud libre nos va a salir lo que son 5.4, ¿no? Que es mayor que el 5.16, ¿no? Entonces tenemos que corroborar lo que es en el GO5, ¿no? Si está bien o no, ¿no? ¿Cuál de ellos está fallando, ¿no? Continuando con la exposición. Este trabajo se realizó en la Asociación Provivienda Janet Vázquez, con sede Puno del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, de aquí de Ayacucho. El área fue de 8 por 15, una excavación de 6 metros. El tipo de suelo es arena limosa, 2 niveles de sótano. El estudio de suelo lo hemos obtenido de esta tesis. Evaluación del comportamiento sísmico de un edificio con modelo iteración suelo-estructura con fines de ampliación Huamanga Ayacucho. Esto tiene como autores Cruz Fernández Marcelino y Guaraca Avendaño Raúl. El programa que hemos usado es GEO5, es un programa geotécnico que trabaja con elementos finitos. Verificación de muro pantalla. Este es el entorno del programa geotécnico GEO5, donde tenemos que poner los parámetros del estudio de suelo, ¿no? Que es el peso unitario, el ángulo de fricción interna, cohesión del suelo, ángulo de fricción estructura suelo, coeficiente de Poisson y módulo edométrico. Para un tipo de suelo arena limosa. Este trabajo se va a realizar con un factor de seguridad de 1.5. Entonces este es el proceso constructivo, ¿no? En primer momento hacemos una excavación. Se le pone el anclaje. Se hace la segunda excavación. Se coloca el segundo anclaje a una distancia de 4.50 y 1.50 el primero. Y por último se realiza la excavación de 6 metros. Hacemos un análisis de fuerzas internas aquí, también de presiones, cómo se comporta, ¿no? El suelo, cómo se comporta el suelo. Se han realizado muchas pruebas cambiando, ¿no? La longitud la longitud libre y la longitud del bulbo, ¿no? Del anclaje. Este es para el primero, que es 4.10 metros, y la longitud del bulbo de 4.5. Para el segundo tenemos una longitud libre de 2.5 y una longitud de raíz de bulbo de 4.5. Se hace el análisis, se hace la verificación interna. Como podemos ver, el factor de seguridad que requerimos será 1.5 y ha calculado un factor de seguridad de 1.5, casi al límite, ¿verdad? Y ahora verificamos la estabilidad del talud, ¿no? Como se ve en la estabilidad del talud, lo va a hacer por el método de Bischoff y va a buscar el factor de seguridad más óptimo, ¿no? Y el factor de seguridad más óptimo que nos da esta estructura, ¿no? Que es de 1.55 y está aceptable, ¿no? Lo hacemos por todos los métodos. Nos dice que es aceptable, menos para este de aquí, método, ¿no?
pero ya es aceptable para todos los métodos. Entonces este diseño es óptimo, ¿no? Se hace un análisis comparativo de las longitudes entre el diseño inicial y el diseño optimizado, ¿no? Tanto de longitud libre como la longitud del bulbo. Para el diseño inicial tenemos la longitud libre de 5.1683 y el del anclaje óptimo es de 4.10. La diferencia de longitud sería 1.068. La longitud de bulbo, el del diseño sería ¿no? 5.40 y el diseño del anclaje es 4.5. La diferencia de longitud es 0.9. Las conclusiones que hemos llegado, que modelando en este programa geotécnico que usa el método de elementos finitos, que es más efectivo, ¿no? que el análisis que se hace por equilibrio límite, ya que la longitud del bulbo disminuye mucho, ¿no? Esto de acuerdo al tipo de suelo que tenemos. En nuestro proyecto se presentó una disminución de la longitud tanto libre como de bulbo del diseño inicial, y esto influye mucho en el ahorro del costo total del diseño. También podemos decir que el diseño que hemos hecho en este programa, que usa elementos finitos, hemos podido demostrar que hay una distancia del bulbo que no trabaja, ¿no? estructuralmente durante el tensado del anclaje. Eso sería todo. Gracias.